Las opiniones expresadas por Chayo Busquets están avaladas por su amplia experiencia como terapeuta familiar y en el previo análisis de los casos que aquí se presentan. Bienvenidos. Esto es Chayo Contigo. Comenzamos. Fíjense que con mucha frecuencia en los correos que mandan relatan un historial de distracción en sus hijos, de bajas calificaciones, de no pone atención, la maestra se queja, ya hablaron con el hijo, ya le pusieron consecuencias, ya no saben qué hacer y las distracciones y el bajo rendimiento sigue. Muchos incluso cuentan que tienen buen manejo de límites en casa y que ya han probado de todo y sin embargo las quejas siguen. Hijo, hija, platicador, se sientan a hacer la tarea y se pasan mucho tiempo haciendo la tarea. La hija tiene buena disposición y sin embargo se distrae o terminó la tarea y resulta que al otro día no se la llevó porque no la metió en la mochila, en fin. Y la respuesta acaba siendo: tienen que descartar que no haya un tema de inmadurez neurológica. Hay que ir con un neurólogo pediatra. A veces así pasó todo el jardín de niños, el kinder, toda la primaria, la secundaria, la preparatoria y evidentemente en la medida en la que fue aumentando la dificultad académica, el problema se hizo mucho más agudo. Porque nunca hubo, a veces ni por parte de la escuela, pero a veces la escuela sí lo quiso referir y los papás por miedo no quisieron ir. Así es que vamos a platicar en el siguiente segmento, después de este bloque musical, de estas joyas que les tenemos preparadas, cuáles son los mitos que hay y por qué no hay ningún problema en sí acudir con un neurólogo pediatra y todos los problemas que se van a evitar en esta carrera de estar peleando todo el tiempo con su hijo, su hija, si esto que describí corresponde con lo que pasa con tu criatura. Miren, la inmadurez neurológica es un proceso en donde cierta parte del cerebro puede estar caminando, madurando, más lento. La más conocida para los padres de familia por el proceso de educación de los hijos es aquella que está relacionada con el muy conocido déficit de atención, que puede estar con o sin hiperactividad. Eso ha dado lugar y dio lugar en alguna época a que muchísimos niños fueran diagnosticados. Y los papás siempre decían, es que ahora a todos los niños les quieren decir que tienen déficit de atención. El tema es que el déficit de atención conjunta dos problemáticas. Una, mantener la atención por tiempos prolongados en comparación a los niños de su edad. Niños que se distraen muy fácilmente porque tienen problema para controlar sus impulsos. Y por impulso se entiende una respuesta inmediata ante situaciones que para la edad ya deberían de considerarse que el niño podría posponer la respuesta a eso hasta darse cuenta de si la respuesta era necesaria o no. Por ejemplo, si un niño está poniendo atención en clase y afuera de la escuela pasa una ambulancia, no tendría por qué levantarse a la ventana para asomarse a ver si está pasando la ambulancia cerca de la escuela o no, porque le está poniendo atención a la maestra. Hay edades en las que los niños sí se pararían, porque están muy chiquitos, y dirían, hay una ambulancia. Pero hay edades más grandecitos en donde ya pueden ignorar la ambulancia porque no es importante para lo que están haciendo.
Entonces, cuando un niño no tiene esa capacidad y responde y se distrae porque pasó la mosca, porque pasó un niño junto a la ventana de su salón y pierde la atención y ya no sería esperado para su edad, decimos que hay un problema en el desarrollo. Ahora, eso no quiere decir que no es listo, que no va a ser capaz, solamente quiere decir que hay un trastorno en el desarrollo que no corresponde a la edad. Un neurólogo pediatra lo detecta, lo evalúa, da un tratamiento y ese trastorno en el desarrollo se corrige. Cuando un niño le brinca a una maestra, a un maestro y dice, esto no es lo esperado para esta edad, y lo reporta, hay que ir con un neurólogo pediatra para que haga la evaluación correspondiente y nos ayude a corregir el problema y el niño equilibre su desarrollo y el problema desaparezca. Así es que, en lugar de estar batallando y peleando con tu hijo, hay que descartar que haya esta problemática y el niño evolucione de una manera apropiada. Una de las habilidades que le tenemos que enseñar a nuestros hijos es el pensamiento crítico. Y no criticar. Criticar sale bien solito y nos sale de maravilla a todos y deberíamos de aprender a no criticar tanto. Pero el pensamiento crítico es fundamental en la vida de las personas. Tanto el autocrítico, el saber evaluarme y pensar sobre mí de manera crítica para corregir comportamientos inapropiados y saber si aquello que hice vino del lugar correcto o no y qué conductas debería de modificar, pero también para poder saber si todo lo que escucho, si todo lo que leo, si todo lo que veo, si todo lo que me dicen tiene sentido y lo debería de seguir nada más porque lo vi o lo leí o me lo dijeron. ¿Cuántas veces no escuchamos a nuestros hijos decir, yo vi en internet que, ¿no? Yo oí que, y eso se aprende desde niños. Cuando tu hijo te dice algo o cuando escuchan juntos algo y le preguntas, ¿tú qué piensas? Es que lo dijo fulanito de tal. Y aunque sea muy reconocida la persona, aunque sea una voz muy escuchada, ¿tú qué piensas de eso? ¿Qué opinas? Porque se vale opinar distinto. ¿Por qué crees que lo dijo? ¿Por qué estás de acuerdo en eso? Porque si no, de pronto es muy fácil caer en ser borreguitos. Y hay líderes de todo tipo que pueden equivocarse. Somos seres humanos. Líderes intelectuales, líderes religiosos, líderes políticos. Siempre hay que preguntarnos, ¿yo qué pienso de eso? Y hay que estimularlo en nuestros hijos para que no repitan solamente porque sí. Los adolescentes siguen mucho a influencers, a youtubers, y hay que preguntarle, ¿por qué lo aplaudes tanto? ¿Por qué te parece que eso está correcto? ¿En qué estás de acuerdo y en qué no? Porque ese pensamiento crítico nos va a salvar de muchas circunstancias en la vida. Acostumbra a tus hijos a pensar por sí mismos. Mi querida Tari, ¿cuántos tipos de decisiones se pueden dar? ¿Conocemos? En fin. Me encanta que me preguntes eso. Las decisiones dentro de la pareja, por supuesto, que estamos hablando. Sí, okay. Claro. Hay ciertos contratos en que han sido contratos no hablados, ¿no? Lo que llamamos implícitos. Okay. Y hay otros contratos explícitos, tú esto, yo lo otro, etcétera. Estoy viendo una pareja donde él toma muchas decisiones unilateralmente. Vamos a hacer esto, vamos a invertir, ¿no? O ya pasó.
Uh-huh. En el caso de las unilaterales, que tiene que ver a lo mejor con hijos, con dinero, con las salidas, etcétera, lo que vamos a provocar con el tiempo es resentimiento, enojo. Y la persona a la cual le imponen una decisión, ¿no?, en cierta manera a veces se desdibuja a sí mismo, ¿no?, porque dice, ¿cómo es posible que esto está pasando? Y esas son las, yo digo que hay decisiones, bueno, pues hay que platicarlas, pero hay muchas unilaterales, desde lo muy grande que es lo económico, lo social o lo familiar, hasta que llamamos las pequeñeces que terminan siendo grandes, ¿no? Es quiénes vamos a invitar, o tenemos que ir forzosamente a casa de tus parientes, etcétera. A casa de tus parientes. Las otro tipo de decisiones son las decisiones que yo llamo equilaterales, que son bastante más difíciles. Tu punto de vista, mi punto de vista, yo te pregunto por el tuyo, cómo vamos a hacer, lo manoseamos, ¿no? Es como estar haciendo masa constantemente, dándole vuelta, dejamos reposar la masa un poquito, ¿no? Pasan 2 o 3 días, volvemos a tomar la masa, la volvemos a mover, etcétera. ¿Qué figura que vamos a hacer? Le vamos a poner agua, le vamos a poner sal, etcétera. Esas son más difíciles porque llevan tiempo, llevan paciencia, llevan apertura, aceptación, inclusión, etcétera. Y esas son muy buenas con el tiempo. Okay. Y después hay otras que yo llamo 49-51. ¿Sí? Okay. Las 49-51 es, sí vamos a platicar sobre esta decisión, pero finalmente eres tú que la vas a tomar y la vas a ejecutar. Yo estoy de acuerdo que tú la tomas y la ejecutas. Okay. Entonces, en estoy de acuerdo no es un 50-50, definitivamente no, pero podría ser un 49-59 y sería bastante bueno. Mejor que otras. Incluida. Estamos incluidos, pero tú la tomaste. De acuerdo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Gracias, Tari. Hasta la próxima. Fíjense que es muy frecuente recibir en los correos electrónicos mensajes relacionados con las complicaciones que hay en las relaciones de pareja en cuanto a la familia política, ¿no? Que si la cuñada te hace caras, que si los suegros, que si le dan preferencia a tu pareja, a su familia, que si no te sientes tratada o tratado igual, en fin. Y creo que nunca hemos abordado la idea de que tú eres la familia política de alguien más. ¿Y qué tipo de persona, de familiar político eres tú? Cuando llega la esposa, el esposo de tu hermano, cuando tú eres el cuñado, la cuñada, y te sientes en tu ámbito, te sientes en tu ambiente porque estás en la casa de tus papás, y la que está llegando ahí como no es su ámbito, digamos, no es donde creció. ¿Cómo te portas tú? ¿De qué manera tratas a esa persona que es la pareja de tu hermano o tu hermana en cuestión? ¿Y qué dices de la manera en la que educa a sus hijos, de si se acomide o no? Porque tiene unas costumbres distintas. Te encargas de hacer sentir cómoda a esa persona, porque a final de cuentas, pues es la que está de visita. Y pues tú estás como pez en el agua, ¿no? Porque es tu casa, es la casa donde creciste, son la familia con la que creciste. ¿Y de qué manera te expresas? ¿Cómo hablas de esas personas con los cuñados con los que sí te llevas, con los que te sientes más cómoda, con los que te identificas? Porque pues siempre es más fácil ir a la familia con la que te sientes a gusto, ¿no? A los que ya conoces. ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Qué tipo de familiar político eres de esos otros, ¿no?, que acabaron siendo la pareja de tus hermanos? Porque estamos buenos para ver lo ajeno
pero no siempre nos preguntamos, ¿cómo soy yo? Te lo dejo sobre la mesa. Fíjense que tengo un mensaje que dice, ¿qué le digo a una mamá que siempre me manda felicitación el Día de las Madres? Ella tenía una hija única y decidió quitarse la vida a la edad de 14 años. La mamá se culpa mucho, pero siempre que llega el Día de las Madres, me llega a felicitar y la verdad es que no sé qué decirle. Siempre respondo, gracias. Hay muchas situaciones de este tipo en donde las personas a veces no sabemos o no tenemos la manera. El día del cumpleaños de la hija, el día del cumpleaños de la misma mamá, del papá, el día que es el aniversario de la muerte de la persona. Cuando hay una muerte traumática, como lo es el suicidio, de pronto la torpeza nos invade y no sabemos cómo manejar ese tipo de circunstancias. La realidad es que a veces eso es lo que tendríamos que decir. Me conmueve mucho que me felicites y no sé qué decirte. Me gustaría encontrar las palabras adecuadas, porque tomo en consideración lo que tú estás viviendo y lo que debe de ser un día como este para ti. Y me conmueve mucho que tú no dejes de tomar en consideración que es un día importante para las demás, como es tu caso, ¿no? Que eres madre. Y que a ella no se le olvide que aunque su hija ya no viva, la maternidad es algo que una vez que se es, no se deja de ser ya nunca, aunque la hija no esté con ella. Y esto nos sigue recordando lo que muchísimas veces he comentado con ustedes y que es un tema que no dejo y no suelto nunca aquí. El tema de el suicidio y de cómo tenemos que estar pendientes. Soy Chayo Busquets. Hasta entonces. Audiocentro.